Bueno, iglesia preciosa, entonces agradecemos a Dios por este tiempo, agradecemos a Dios, como decía el pastor, por los talentos, por los amiguis, de verdad que cada persona que dispone su corazón y ha venido a hacer un apoyo para desarrollar en este momento la obra del Señor, pues yo sé que Dios lo ha preparado y también Dios trae una bendición abundante. Para mí es un gozo poder compartir con ustedes. Nosotros también estamos transmitiendo desde casa. Yo tengo a mi mamá acá. Mi mamá pues es una mujer de 72 años, pero ella siempre ha hecho la obra del Señor. Ella es pastora, pero pues sometiéndonos a las leyes, ella está aquí. Entonces, este es un día bien especial porque en un lugar está mi esposo ministrando la iglesia de tiempo de transformación, en otro lugar está mi mamá, la pastora, y aquí estoy yo hoy compartiendo con ustedes. ¿Cómo es de tremendo el Señor, verdad? Vamos a orar y vamos a comenzar en esta mañana el estudio de la palabra y creemos que el que edifica nuestras vidas es Él, el que sabe qué depositar para cada uno de nosotros y ha preparado la mesa es Él. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de tener tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo y de vivir tiempos donde el que nos da el entendimiento genuino y verdadero de esta hora en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestras naciones y sobre la tierra, eres tú, Señor. Hoy oramos creyendo que cada día hay mayor entendimiento, un entendimiento, Señor, que se traduce en nuestras vidas en transformación, en renovación, en entender cosas, en renovar pensamientos, en tener un lenguaje de fe y ver, Señor, en nuestra vida un fruto evidente en todo lo que somos, hacia nuestros hogares, nuestra casa, nuestro primer faro, y de ahí hacia el mundo, Señor, de una manera cada día más abundante, más profunda y más contundente, Padre. En el nombre de Jesús, sabemos que esta mañana es muy especial, Señor, cada día es muy especial. Y oramos que tú vas a ministrar nuestro corazón de manera particular. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles, vamos a compartir una palabra que el Señor ha traído al corazón. El nombre es un poquito ahí eh, raro, pero se llama el tsunami del poder de Dios, se llama el tsunami del poder de Dios. Quiero comenzar la enseñanza esta mañana en el libro de Génesis y un poquito la referencia es que desde el libro del Génesis, que es el libro de los principios, es el libro donde todo comenzó, es el libro donde nosotros cuando estudiamos la palabra y entendemos, allí está el principio de muchas de las doctrinas y mucho de esta historia profética que hoy estamos viviendo como la iglesia, como el pueblo de Dios inició allí. Es como allí donde inicia ese movimiento que genera que una ola vaya preparándose y váyase levantando cuando hay un movimiento de tierra, ustedes saben que produce los tsunamis, y vaya teniendo un incremento hasta llegar a un punto culminante. Entonces, por eso se llama el tsunami del poder de Dios y hago referencia al libro de Génesis porque aquí se inicia. En el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 28, encontramos una palabra que después de que el Señor ha estado haciendo allí, trabajando en su cada día en la creación, aquí viene el momento culminante y el momento donde Dios hace su obra maestra, la corona de la creación. Y desde el versículo 26 vemos que Él dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, como estamos viviendo este tiempo tan particular, y creo que sus pastores y creo que todos nosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo sobre la tierra, sabemos por el Espíritu y entendemos que este es un tiempo muy claramente profético, de un cumplimiento profético en esa línea profética que nosotros vivimos como la iglesia del Señor. Entonces, esto inicia desde allí.
cuando Dios crea al hombre, lo pone sobre la tierra y luego nosotros vemos que por causa del pecado, por causa del engaño del enemigo, viene una separación entre Dios y el hombre por causa de ese pecado. Y allí en el mismo libro de Génesis que les estoy diciendo que es el libro del inicio, de los principios, donde están todos los fundamentos, viene la promesa de la redención. Entonces, este libro destaca, te va a encontrar a través de la Biblia y desde el Génesis, dónde inicia y todo el proceso del plan de redención, que es el que hoy también como iglesia entendemos, que en Cristo Jesús esa redención fue completa, pero caminamos hacia una redención de esta tierra y de estos cuerpos en los cuales nosotros vivimos. Y aunque se habla tanto de las profecías, de qué tan cerca y qué tan lejano está, y creo que hemos entendido más cosas, lo cierto es que el libro de Apocalipsis, que es el que cierra, digamos, lo que es la Biblia, es un libro de revelación plena de la obra completa de Jesucristo. El mundo sí ha hablado de muchas cosas que sucederían en estos tiempos, porque no podemos desconocer que hay mucha gente que conoce la Biblia y que la lee, y que a través de conocer la Biblia y leerla, tal vez no sé si creerla tan profundamente o haberse encontrado con Jesús, pues muchas películas han sido dadas a luz. Pero para el mundo el apocalipsis simplemente tiene la connotación de la tragedia, de lo terrible, del fin del mundo, pues sin un sentido y sin una esperanza. Pero realmente el significado de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, si viéramos un recorrido a través de las escrituras, entendiendo el plan, dónde se inicia y cómo hoy nosotros, siendo parte de la iglesia, siendo hijos de Dios, somos parte de un cumplimiento maravilloso que lo que va a hacer es volvernos a nosotros plena y completamente al diseño y al corazón del Padre desde la eternidad. Entonces dice que cuando leemos allí en el libro de Génesis capítulo 1 nos damos cuenta que el deseo de Dios al crear al hombre, porque dice que lo crea a su imagen y semejanza, entonces Dios sopló su espíritu, Dios nos hizo representantes investidos de autoridad para hacer lo que hiciéramos aquí en la tierra. Él nos hizo con un espíritu para tener comunión con Él. Él nos hizo a nosotros con un alma, con una voluntad, con inteligencia, con pensamientos, con creatividad, para vivir una vida de intimidad, de obediencia a Él y un cuerpo para servirle y para hacer todas las cosas sobre la tierra. Y el deseo de Dios, cuando usted mira el versículo 28 que leímos nosotros, aquí dice que después de que crea todo esto, de que le da al hombre un espíritu, un alma y un cuerpo, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando uno mira un poco y estudia ciertas áreas o temas en la Biblia, el deseo de Dios era que la tierra fuera llena de su presencia, llena de su imagen, llena de su salvación, llena de su sabiduría, llena de su provisión, llena de Él, y que el hombre, el que llenara la tierra, fuera un hombre que tuviera una relación con Él. Pero nuevamente volvemos a decir que el pecado vino y llegó allí y separó al hombre de Dios. El propósito de Dios, el propósito de la redención entonces que nace allí en el capítulo 3, cuando nosotros leemos que la mujer está allí en el huerto con la serpiente y todo, usted en el versículo, capítulo 3 de el libro de Génesis, usted va a encontrar que en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Y nosotros sabemos que aquí inicia ese plan de redención de parte del corazón del Padre para poder volver realmente al hombre a su estado, a ese deseo que fue el que con el cual Dios puso al hombre sobre la tierra. Dicho esto, quiero contarles que nosotros ahora en este tiempo, estoy hablándoles de cómo inició un poco la historia, de cómo Dios tenía un plan a través de colocar al hombre en la tierra,
y que Dios quería que la llenáramos, que multiplicáramos, y su deseo era que la llenáramos con su presencia, con su bien, con su provisión, con su gozo, con todo lo que Él nos creó allí, pero pues obviamente el pecado ha hecho que la tierra y el mundo viva, sufra todas aquellas cosas que hemos tenido que ver, hemos tenido que experimentar. Pero lo maravilloso de esto es que dentro de este cuadro histórico, nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Vamos a mirar allí este versículo, que es lo que viene a ser una realidad hoy, después de que Cristo vino, después de que Él fue hecho hombre, vino a ser el sacrificio perfecto para volvernos a nosotros en esa relación, en esa cercanía con Dios. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios allí para nosotros. Efesios 2, ahora los que recibimos a Cristo, los que formamos parte de la iglesia por nuestra fe en Cristo, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese Génesis 1:28, donde Dios especificó más claramente todo lo que Él puso en el hombre y su deseo, a través de la historia que nos está llevando al punto de hoy del Apocalipsis y de ver este cierre, encaminándonos a un cierre magistral de lo que representa toda la obra de amor y redención, porque toda la Biblia siempre apuntó a Jesús. En Efesios 2:10 empieza a ser más claro, porque ya en Cristo dice la Biblia que ahora nosotros entramos en esta dimensión, dice, ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nacemos en nuestro espíritu, somos hechos unas nuevas criaturas aunque vivamos en este cuerpo, y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para asombrosas obras, para maravillosas obras. Y él está haciendo también una descripción de ese Génesis 1:28. Dice, para que fructifiquen, para que multipliquen, para que sojuzguen, para que señoreen, para que llenen la tierra, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos, para que el hombre se realizara y viviera en ellas. Ustedes saben que Dios no tiene como que inventarse algo nuevo. Fue tan tremendo el corazón del Padre que a través de Cristo Él nos iba a volver a esa realidad, a esa idea original que Él tuvo para el hombre. Entonces, aquí también vemos que cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que ahora que nosotros estamos en Cristo, dice, nosotros ahora somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo vino, pagó el precio, nosotros ahora estamos en Él y Él está sentado a la diestra del Padre, y fíjese que habla de bendiciones espirituales, somos bendecidos con toda bendición, y toda bendición fue declarada desde este Génesis 1:28, cuando la Biblia dice que y los bendijo Dios y les dijo, los bendigo. Esta palabra bendición quiere decir una palabra, es una expresión divina, y para nosotros hoy en día la expresión divina es Jesús, es Jesús. Cuando leemos Juan capítulo 1 dice que el verbo fue hecho carne. El verbo logos de Dios, la palabra hablada de Dios, que siempre viene para bendecirnos, para capacitarnos, para empoderarnos, para enseñarnos que Dios desde el comienzo, cuando creó al hombre para tener una relación con él, lo hizo superior al pecado, a las tinieblas, al temor. Es Jesús, Jesús es la palabra viva, Jesús es la expresión que ahora, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es hablada, y que es la bendición desde Génesis 1:28. Es Jesús viviendo en nosotros, Jesús viviendo en nosotros. La bendición también ahora es que por causa de Cristo, nosotros por el Espíritu de Dios podemos volver a entender, a crecer, a llenarnos, a comprobar
¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, esa voluntad revelada que está aquí y que necesitamos por la fe en Cristo vivirla, pero también esa voluntad personal única para ti, para tu casa, para este tiempo, para cada área de tu vida. Tener revelación en estas áreas es bendición de Dios, porque podemos acordarnos de lo que dice Jeremías, que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, porque Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición. Entonces, ahora en Cristo Jesús, dice otra vez Efesios 1:3, nosotros somos, ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, capacitación, respuesta. Esta bendición divina para nosotros hoy en día quiere decir que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Puede que todo en tu vida no esté en orden o en tu casa. Puede que tengamos que como iglesia caminar y transicionar cosas donde vamos a tener que enfrentar cosas, pero nosotros lo hacemos desde la luz, nosotros lo hacemos ahora desde Cristo, nosotros lo hacemos ahora desde la fe de que Dios nos ha dotado de un entendimiento y de una revelación que no se queda al nivel natural ni de nuestra medida. Es Dios el que desde Génesis 1:28, que escribió toda una línea profética para volvernos a Él y que hoy es más claro para nosotros que esto es verdad. Este tiempo ha reafirmado nuestra creencia, aumenta nuestra expectativa y nuestro gozo de quiénes somos y de que Él viene y para dónde vamos. Todo esto a nosotros nos está hablando de esa posición de bendición. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, para cosas que Él preparó de antemano para que vivamos, también tiene que ver con que Dios en nosotros pone el ser sus hijos, pone una identidad, pone su vida, su naturaleza, como desde el Génesis 1:28, puso su espíritu. Él fue el que nos dio la capacidad de inteligencia, de aprender, de creatividad. Él fue el que trajo todos los ingredientes para que tú seas cierto profesional, tengas una línea de gusto. Él nos dio un cuerpo que se desarrolla para trabajar, para producir, para dar a luz, para hacer cosas. Él fue el que lo hizo y Él en Cristo Jesús nos dio entonces no solo el ser, sino todo el andamiaje para ser relevantes. Entonces aquí quiero ir condensando este punto. Lo que Él quería desde el Génesis 1, nuevamente en Cristo, en este nuevo pacto, vuelve a ser claro y real, muy claro y muy real, porque ahora Él tiene una iglesia, ahora Él tiene un pueblo escogido, ahora Él tiene una nación santa, ahora Él tiene hijos e hijas que Él quiere que también salgamos y a través de la gran comisión y a través de una vida diferente, lo mismo, extendamos y llenemos la tierra que nos corresponde, donde Él nos ha colocado, porque Él es nuestra bendición. Cuando nos bendice habla de capacidad, cuando nos bendice habla del motor, de la vida, de la savia que hace que el que creó haga que esto produzca todo aquello para lo cual lo creó, y de eso se trata nuestra vida y lo que es la iglesia de Dios para este tiempo. Pero la iglesia de Dios eres tú y soy yo. Si la iglesia de Dios, tu casa, tu vida, tu entender como padre, como esposo, como esposa, como mujer que es cabeza de familia, como hijo, como joven en este tiempo, viene a tener esta revelación cada vez más profunda, convicciones más profundas, arraigadas, el nivel de influencia nuestra, que ha sido el deseo de Dios siempre, para eso nos manda ir a lo último de la tierra, va a ser mayor y con gran convicción. Entonces, hasta ahí quiero llevarles este punto, pero hoy vamos a volver un poco a esas palabras que el Señor dijo allí en Génesis 1:28, que hoy también en un nivel incluso mayor por su espíritu, por entender una posición y porque el Señor sabe los tiempos que vivimos. Entonces Él nos ha capacitado, no hay ninguna cosa para la cual Él nos haya preparado. Vamos a volver a recordar eso y a verlo aplicado a nuestra vida a través de la obra de Cristo, a través de que ahora nosotros estamos en Cristo y encontramos y entendemos
que la primera palabra que Dios dijo fue fructificar. Entonces, si estás allí con tu Biblia y estabas anotando, entonces recuerda Génesis 1:28. Entonces, la primera palabra que usted va a encontrar es fructificar. Fructificar. Y quiero decirte que ahora recuerda lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Juan 15:1 dice que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y raya esta palabra, márquela, y el que permanece, se está en su lugar, entiende su posición ahora en Cristo, que usted fue vuelto a Él a la plenitud, para producir, para vivir en la libertad y en lo que Él había escrito y preparado. Dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La fructificación para nosotros, para nuestra vida en todo nivel, que es la manifestación de la vida de Dios, que es que a través de nosotros la vida de Dios sea evidente, y usted lo está leyendo aquí junto conmigo en Juan capítulo 1, verso 2 y 5, viene de esa relación íntima, vital, profunda que nosotros tenemos. Si nosotros vamos a producir en nuestra vida más de Él y vamos a fructificar en más de Él, viene de esta relación viva, de esta relación poderosa, porque Dios sí nos creó para producir fruto. Eso está desde el Génesis 1, allá escrito, allá establecido, usted lo sabe, que así es. Entonces, pero ahora usted tiene la bendición, la vida de Dios está en usted, usted y yo estamos injertados en Cristo. Esto no tiene que ver con el esfuerzo humano, hay una parte nuestra de disciplinas, pero tiene que ver con nuestra relación, con nuestra intimidad, con nuestra dependencia. Fíjate, si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen, si ustedes entienden esta vida abundante, esta vida bendecida, si están ahí, nosotros vamos a producir fruto. Y cuando usted produce un fruto, también produce semillas. Aleluya, aleluya, semillas abundantes que tú vas dejando por donde vas, que tú vas dejando en tu camino, que tú vas dejando en la vida de las personas que te rodean. Qué tremendo entender esto. Cuando nosotros entendemos esto, así hayan días difíciles, así hayan momentos que pareciera que sí, la gente quiere o no quiere, o que en casa, o que esto, que aquello, no, las semillas no son tuyas, la semilla es Cristo en ti, la fructificación de su vida, la producción de su vida en ti, y él nunca va a volver vacío, su palabra no vuelve vacía. Es cuestión de desarrollar un temperamento donde nosotros podemos llegar definitivamente a ser personas que podemos confiar plenamente en el Señor. Pero también la Biblia dice que en esa fructificación Dios va podándonos para que produzcamos fruto. Entonces recuerda, tú y yo en Cristo Jesús, que tenemos toda la bendición espiritual, primero fuimos creados ¿para qué? Espero que tú estés escribiendo allí para fructificar, o sea, tú no eres ningún chamizo, tú no eres ningún árbol seco, así tengas días difíciles, tus finanzas, situaciones, tú no puedes hablar el lenguaje del diablo porque tú ahora tienes la vida de Dios y tú tienes que decir, yo soy bendecido, tengo la vida abundante de Dios y ella va a producir un fruto en mi vida y fruto que permanece en cada área de tu vida. Y lo segundo de lo cual nos habla a nosotros allí la palabra, es multiplicar. Él les dijo que se multiplicara. Y la multiplicación no tiene que ver solo con el genoma, no tiene que ver solamente con tener hijos y todas estas cosas. Dios también dice la Biblia allí
que creó al hombre a su imagen y semejanza, características. Su espíritu lo puso en él porque Dios es espíritu. Su amor lo puso porque Él es amor. Y todas estas características de Dios, un Dios sabio, un Dios diseñador, el más inteligente. Imagínate, mira el universo, mira la creación, mira el alcance. Pero dice la Biblia que nosotros necesitamos multiplicar todas esas cosas y las multiplicamos en personas, las multiplicamos cuando nosotros, aún en nuestros hijos, si usted se da cuenta, nuestros hijos se parecen muchísimo a nosotros, más de lo que quisiéramos a veces en cosas, ¿cierto? Y Dios quiere es que multipliquemos lo que en la relación con Dios, cuando usted fructifica, porque usted y yo tenemos una relación íntima con Dios, que es nuestra prioridad, que es nuestra vida, que entendemos el diseño que Cristo ahora nos volvió a posicionar, no importa dónde nacimos, de dónde vinimos, si es que yo no he ido a la universidad, no, la bendición plena de Dios está en ti, no importa tu edad, es más, entre más joven la agarres, agárrala, porque eso va a marcar la diferencia, la gracia, el favor, las capacidades de Dios en ti exponencialmente manifestándose en este mundo en la medida que tú tienes una intimidad tan profunda con Dios que es inevitable que cualquier cosa que no viene de Él sea rota, sea hecha nueva, sea desarraigada y quitada, y allí en ese tipo de relación tú puedes multiplicar muchas cosas, porque mira, nosotros multiplicamos cosas como el pensamiento. Y fíjate que la Biblia nos habla de que nosotros a través, Romanos 12, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, habla que a través de la adoración, que es el versículo 1, que atendimos todo a Dios, nosotros podemos llegar al versículo 2, que es donde llegamos a ser transformados por medio de la renovación de pensamientos, de hábitos, de estructuras, de cosas que han estado o que son contrarias a quien tú eres en Cristo, que son contrarias a la sabiduría de Dios, que no te ayudan como a entender los tiempos, la cuarentena, hacia dónde vamos, qué va a ser. El pensamiento necesita ser transformado por medio de la intimidad y la revelación. Recuerda que en el Génesis Dios creó al hombre y el hombre estuvo un buen tiempo solo también aprendiendo adoración, también aprendiendo intimidad con Dios. Esto es vital y es el fundamento de una relación que va a fructificar espiritualmente, ¿sabes? Yo no te digo que hay días que tú no sientes nada, por eso caminamos por fe y no por vista. Yo no te digo que hay días que estamos cansados, que podemos experimentar cosas físicamente, por eso Él es nuestro sanador, por eso Él es nuestro consolador. Hay días que esas cosas vienen a nuestra vida, pero nosotros somos mucho más que eso y nosotros tenemos que aprender que esas cosas a nosotros no nos van a gobernar porque nosotros tenemos la capacidad de por fe saber que Él está en nosotros, Él es fiel y Él nos ama con amor eterno para que nunca digamos, estoy tan decaído, es que no siento nada. No, Señor, entiéndete ahora en Cristo, dónde estás puesto, injertado, y empieza a permitir que cosas sean transformadas, el pensamiento, porque eso es lo que tú multiplicas. Fíjate que multiplicamos no solo, como te dije, hijos, pero multiplicamos tipos de pensamientos, multiplicamos fe, enseñamos a otros fe, ponemos a otros fe. ¿Cómo? Pues porque sea, no porque la hable solamente, porque sea real, porque sea tan fuerte que aunque a veces estemos nosotros llorando o sea un día difícil, nuestra confesión, nuestra adoración, nuestro futuro no cambia porque creemos en Él, no estamos cambiando planes porque confiamos en Él, multiplicamos amor a Dios, nosotros somos los que muchos les vamos a enseñar qué es esto de amar a Dios, multiplicamos paz, multiplicamos gozo, multiplicamos fidelidad, multiplicamos el ser generoso, el ser dador, el ser agradecido, multiplicamos el bien de Dios. Hay gente que no va a entender la Biblia, no va a saber qué es eso de que Dios es bueno hasta que no vea que cosas en tu vida y a través de tu vida sucedan y toquen su vida. Quiero contarles un pequeño testimonio que viene a mi corazón. Hace unos años, mi hija todavía no se había casado y ella tenía su propio carro. Nosotros estábamos en la iglesia en una reunión
Y, y ella llegó y dijo, ay, se están demorando mucho, ustedes saben que a los pastores nos toca quedarnos y despedir y atender a las personas, y ella trabajaba y todo, entonces yo me voy, y yo tenía algo en mi corazón, yo le dije, no, hija, espéranos, porque aunque te vayas en tu carro, ella siempre se iba adelante, y nosotros detrás, o viceversa, pero nos íbamos ahí, pero ese día, y a veces no se iba, pero ese día yo no, yo le dije, no, hija, espéranos, pero ella se afanó y se fue. Nosotros nos desocupamos y como íbamos ya en el camino, cuando nos entró una llamada, y yo, ¡ay! Me saltó como el corazón y efectivamente era mi hija. Y llegó y me dijo, mami, es que tuve un accidente. ¿Y tú dónde estás? Pues estaba en la ruta que íbamos y sí, efectivamente el trancón que había, pero nosotros logramos llegar allí. Ella fue guardada, yo sé que Dios es bueno, y porque justo en ese lugar que nunca van tractomulas, iban a tractomula, el carro de ella era un carro pequeño, no sé cómo ahí quedaron engarzados, pero ella no había sido capaz de bajarse hasta que nosotros llegamos. El señor de la tractomula estaba muy tranquilo, pues porque imagina el carro tan grande. Pues miramos, el carro había quedado enganchado, gracias a Dios no fue más, yo sé que fue el Señor, yo sé que es esta vida que vivimos, que a veces pensamos que no tiene sentido, sí, sí tiene sentido. Un día tú vas a ver el cuadro de tu vida, de todo lo que fuiste guardado, aun cuando pensaste que nada pasaba, aun cuando te desanimaste y pensaste que tus oraciones no hicieron nada. Oh, por Dios, tú vas a ver cuántas cosas que ni siquiera concebiste, por qué estás vivo, porque hoy tienes una oportunidad sobre esta tierra, vas a entenderlo, vas a saberlo. Dios está atento a nuestras oraciones, Dios ve nuestro corazón, Dios conoce nuestro futuro. Entonces nosotros llegamos allí y entonces el señor de esto, ya el trancón, pues seguramente estaban esperando que viniera la policía. Entonces mi esposo se quedó mirando y llegó y le dijo, hija, mira, bájate del carro y toma las llaves de la camioneta y vete para la casa. Y yo soluciono esto ya. Realmente gracias a Dios que pues en ese pedazo de la historia lo pudieron solucionar bien, pero cuando yo me fui con mi hija para nuestro carro, ella se subió porque la que conducía era ella y arrancó, como a las 3 cuadras paró el carro y se puso a llorar. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Yo sé que estás nerviosa, pero ¿qué te pasó? Me dice que hoy mi papá me dio un ejemplo de qué es la gracia de Dios. Él tomó mi lugar allá en ese accidente, él tomó mi lugar en ese carro, él me dio su carro, me envió a casa. Nosotros multiplicamos a Dios en nuestros hijos. Nosotros multiplicamos a Dios con pequeños y grandes detalles. Dios nos puso en esta tierra. Esta es la hora de multiplicar fe. Así estés dando gracias por esas arepas que tienes. Multiplicar gozo, transmitir. Esa es una forma también de alcance. Esa es una forma de hacer efectivo el mensaje del Evangelio, queridos. Es una forma poderosa de hacerlo. Pero la palabra de Dios dice también que multiplicar es subir la capacidad, subir el nivel, el creer. Y Dios, yo creo que lo que ha estado haciendo con nosotros como iglesias y como familias es permitirnos un tiempo porque Él es nuestra bendición. Él no nos deja, Él no está pidiendo que hagamos inversiones en nuestras fuerzas porque está visto que cuando nosotros no lo tenemos a Él no hay forma. Podemos parecer exitosos y salir y ser triunfantes en áreas, pero seguramente no lo vamos a hacer en todas las áreas. Pero en este caminar, tú sabes que si tú hacías un pan en tu panadería y ahora haces 10 porque creciste, porque has subido el creer, la capacidad, porque has creído, porque has tenido la oportunidad de moverte en las direcciones de Dios, de cómo predicarle a alguien, cómo servirle a Dios, pues con la ganancia y con lo que estás haciendo, en un tiempo, tú y yo podremos hacer 50 panes y luego 100 si nosotros estamos con sabiduría haciendo las cosas. Multiplicación. Multiplicación empieza en nosotros por una fructificación de relación vital con nuestra vida y cualquier área donde tú te pares allí en la presencia de Dios va a empezar a tener la claridad de Dios para poder multiplicarnos. Por favor, permite que el Espíritu nos enseñe el lenguaje que viene de la adoración en la intimidad con Dios. El no puedo, cuando es algo que Dios te ha dicho, no debe existir. Tú debes decir no al pecado, tú debes decir no a las tinieblas, tú debes decir no a lo que quiere cuestionar tus verdades y tu fe en Dios, pero de ahí en adelante no. Si Dios ha hablado de que tú eres un bendecido, tú eres un bendito, bendecido para bendecir y para crecer en entender la bendición de Dios.
porque a través de esto, cuando tú lees este pasaje de Génesis, dice que llenemos la tierra, que llenemos la tierra. ¿Y a través de qué vamos a llenar la tierra? De esto que venimos diciendo. Nosotros no queremos solamente llenar la tierra de hijos, nosotros no queremos llenar solamente la tierra de cualquier cosa. Ustedes saben que si la tierra fuera llena realmente más abundantemente de hombres temerosos de Dios, de hombres que administran la tierra, los recursos, su vida, la salvación, un cuerpo en santidad, la maldad, el pecado, el deseo de poder, no estaría haciendo sobre esta tierra lo que estamos viendo. Ese no es Dios. Esa fue las llaves que un día el hombre que fue creado con toda la autoridad y el respaldo de Dios para señorear en Edén, se las entregó al diablo. Ahora el diablo no puede hacer nada en tu vida porque ahora tú has vuelto a él. Ahora la palabra profética se ha cumplido, pero sobre nuestra tierra donde no está la luz del Señor, suceden y han proliferado todas estas cosas que a veces nos preguntamos por qué Dios permite. No, Dios no permite esto. El corazón del hombre se ha ido lejos de Dios. Usted no sabe la situación que nosotros estamos viviendo. Hemos perdido a uno de nuestros jóvenes, personas que habían conocido la palabra, pero en algún momento tomaron decisiones equivocadas y hoy no están con nosotros. Seguramente están en la presencia de Dios, pero ya no están en esta tierra, porque se expusieron a lo que no debían. Y por eso nosotros necesitamos tener claridad de que ese nunca ha sido el plan de Dios. Y llenamos la tierra de todo aquello que realmente nosotros estamos desarrollando, pero hay que movernos. Nosotros no vamos a llenar la tierra si estamos quietos o si permitimos que las circunstancias nos detengan. La Biblia dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, Habacuc, capítulo 2, versículo 14, que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿A través de qué? ¿Solo las redes? ¿Solo que vivimos un tiempo donde el evangelio está siendo predicado por todo el mundo? No. Eso es un instrumento, esto es parte, pero el deseo de Dios desde el comienzo era llenar la tierra a través de ti, a través de mí, a través de un hogar que es restaurado, a través de un joven que se ha hecho libre, a través de un hombre que vuelve a tener esperanza, a través de lugares que pueden ser cambiados por la verdad, de tener un pensamiento diferente. Hay una versión que dice que viene el día en que la tierra será llena de la fama del Señor, de su conocimiento. Será predicado esta verdad y la primera predicación viene a través de nuestras vidas. Y cuando estamos llenos de esto, pues no podemos callar de estarle mandando el mensaje a muchos y aunque a veces no sea fácil, no nos vamos a cansar. Y esto es una verdad que encontramos en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Porque dice que ahora nosotros, tú y yo, la iglesia de este tiempo, ahora los que vivimos viendo el cumplimiento de Efesios 1:3 y de Efesios 2:10 y no lo creemos. Dice que nosotros somos el olor, la fragancia de Cristo. Por medio de nosotros, dice ese versículo, Dios difunde, esparce el conocimiento del olor de Cristo, de quienes somos en Cristo, de que Él nos hizo libres, de que Él nos ha vuelto a poner en una posición y relación con el Padre sabio, amoroso, perdonador, asombroso. Difundimos ese olor en nuestro hogar, difundimos ese olor con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia, nuestros padres, que a veces han venido también con ideas, ese olor. A veces predicamos, tenemos que llevar la palabra, pero ustedes saben que a veces nos toca mantenernos con el testimonio, porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y esa memoria a muchos, aunque usted a veces no lo entienda hoy, los alcanzará y tal vez será la esperanza de ellos de encontrarse con Jesús. Y no sé si alcancen a ver todo lo que Dios les ha dado, pero por lo menos ser rescatados de una eternidad sin Dios. Lo cuarto que usted encuentra en esta palabra de Génesis 1:28 es sojuzgar, sojuzgar. Y cuando nosotros miramos esta palabra sojuzgar de Génesis 1:28 y 28 dice, sojuzgar es ejercer autoridad. Gracias, sojuzgar es ejercer autoridad. ¿Y cuántos saben que nosotros ahora el Señor nos dio autoridad? Nos dio autoridad en el nombre de Jesús, nos dio autoridad por ser sus hijos.
Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el derecho, Él les da autoridad de ser sus hijos, y como sus hijos son empoderados para cumplir la comisión, no solo para vivir en ellos, sino para cumplir la gran comisión que ha sido el llamado desde el Génesis hasta la eternidad, de ir, de llenar, de multiplicar, de no callar, de saber que somos el instrumento de parte de Dios. Él lo empoderó a sus discípulos, luego a los que iban a ser sus apóstoles, luego en Marcos 16, luego en Mateo, dicen que Él nos da autoridad, que vayan, que vayamos, que oremos, que sanemos, que prediquemos, que creamos. Él nos dio autoridad, pero también sobre nuestra propia vida, porque el Espíritu de Dios vive en ti, la naturaleza de santidad, de ser un hombre y una mujer, un joven, una familia apartada. No se sienta mal, ay, es que no somos los únicos diferentes de la familia y nos caen. No, 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 denle gracias a Dios. No peleen, denle gracias a Dios. Ustedes son tal cual como se llaman, la luz. Ustedes son esa luz donde Dios los ha puesto. Afírmense en eso, entiéndanlo como un regalo de Dios para ustedes, pero para esos lugares, para esas personas, para esa área económica que tal vez había sido miseria. Y dice que autoridad la ejercemos en nuestro territorio, en administrar, en carácter, en dirección, en estructurar, y aún esa autoridad la necesitamos para la ejecución, para avanzar, para hacerlo, para vivirlo. Fíjese la grandeza de lo que implicaba, y hoy lo estamos haciendo muy rápido, esa bendición de Dios, y esa bendición, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, ahora en nosotros, con su Espíritu, en nuestra vida. Entonces, cuando tú tengas tiempo, puedes empezar a orar todo eso en ti mismo, y luego hacia cada cosa. Hay áreas de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra forma de ver nuestra relación con Dios, de cómo vemos el mundo, que tal vez nos ha costado muchísimo, pero recuerde, usted fructifica por la intimidad, por la adoración. Allí vendrá claridad, pero allí usted también se despertará que desde su espíritu, no por su educación, no por el tono de voz, no si usted tiene este temperamento aquel, porque nosotros somos cada día conformados a ser como Él. Es porque Él vive en usted y Él es esa bendición que le va a dar esta capacidad de sojuzgar, porque ya su autoridad, su lenguaje de fe, su espíritu de poder, su traer luz, claridad, de enseñarnos aún en lo que no sabemos para poder ejercer autoridad legal, autoridad clara. Esta autoridad no es la nuestra, la de nuestra fuerza, es la autoridad de la verdad, Cristo en nosotros, la de Dios, para ver respuestas, para ver milagros. Entonces nosotros necesitamos recordar esto, y la palabra final que usted encuentra en este versículo dice señorear, señorear. Y claro, esta palabra cuando usted la ve allí, pues es que hoy en día eso se oye demasiado siglos pasados, y no, porque cuando tú miras el contexto, es señorear, es tomar algo y ejercer en tu posición y en tu identidad. No tiene que ver con un dominio sobre otros y sacar el látigo y el dominio, que es lo que sí, el mundo juzga a la iglesia, diciendo que somos locos y que hablamos un lenguaje, pero la iglesia no se está dando cuenta que el mundo es el mismo diablo del Génesis, que ha tomado y ha querido señorear, gobernar la tierra, doblegarla, destruirla, el dominio que existe de las naciones, de todas estas cosas que están pasando y que se mueven, es ese dominio satánico y mentiroso. Pero el dominio es tomar y ejercer, es tener esa posición, es esa autoridad, pero desde tu posición y desde tu identidad como hijo de Dios, como hijo de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo, pues no voy a hacer tal cosa porque es que no tengo, porque es que no puedo. No, tu dominio y lo que Dios está haciendo con la iglesia hoy, que es reposicionarnos con mayor claridad y revelación, y la iglesia eres tú. Tal vez estás comenzando, pero también tienes unos pastores que te ayuden, está la palabra, va a ser claro.
Pero nosotros necesitamos levantarnos cuando entendemos toda esta verdad de ser bendecidos en Cristo Jesús ahora, pero la profundidad de ella, tú ejercerás dominio de tu identidad y tu autoridad, y ahí el no poder, el no tener, no serán argumentos ni pueden ser el fundamento de tu vida, porque tú ahora en Él puedes crecer, tú ahora en Él puedes creer por cosas nuevas, por cosas maravillosas que Dios tiene preparado para ti. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado revelación por su espíritu. Hay autoridad espiritual que ha venido para nuestra propia vida, nuestros propios pensamientos, este cuerpo, pero sobre todo lo que nos rodea, también para llevar el mensaje de la iglesia. Y todo esto es bueno que nosotros lo entendamos, porque Dios está despertando una iglesia poderosa, una iglesia que entiende su papel, una iglesia que entiende que está viviendo el tiempo de ese cumplimiento profético. Usted y yo sabemos que el nivel de gloria que pueda ser manifestado hoy, aquí y ahora en la iglesia tiene que ver con cuánta de esta verdad y esta gracia tú decides entender, tú decides aceptar las verdades de Dios. Quiero decirte que por esto ese es el tsunami de Dios. Dios está trayendo un despertar de revelación, de posición. Esto no va a tener que ver y tú vas a tener que fortalecerte porque tú eres un bendecido para hacer todas estas cosas y el espíritu de poder, el espíritu de Dios vive en ti, vive en ese cuerpo, vive en esa vasija de barro que a veces sientes, pero tú eres un hombre, una mujer, un hogar bendecido con toda bendición espirituales en los cuales Dios puso su imagen y semejanza para que nosotros seamos victoriosos en lo que nos corresponde y como nos corresponde, viendo con los ojos espirituales lo que Él quiere que veamos a su manera, con la mente de Él, oyendo el sonido de Él, sabiendo que esto se está levantando y cuando la ola se estrella contra la tierra, ustedes saben que obviamente ella arrasa con todo y estamos hablando de un arrasar de la palabra de salvación antes de que el Señor venga. No sabemos el tiempo exacto y esa no debería ser tu única preocupación, es entender todo esto que Dios está diciendo para movernos y para hacer esa iglesia efectiva y poderosa que Dios quiere que seamos. Quiero leerte para terminar esta palabra, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 7, entendiendo el contexto que te estaba diciendo, que la Biblia en el Génesis es el comienzo, que Apocalipsis es la revelación y que hoy más que nunca esto es una señal de nosotros, de la dimensión de los tiempos que vivimos. Fíjate que Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, está hablando del saludo a las iglesias y todo esto, y este es el capítulo de la revelación de Jesucristo y que habla de cosas maravillosas, pero el 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto fue lo que ya Él hizo por nosotros. Este fue uno de sus cumplimientos proféticos. Vino y terminó ese plan de redención que comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 15. Usted ya fue lavado. Los que recibimos a Cristo ya estamos en este versículo. Y ahora el verso 6 habla de lo que hoy vivimos, de lo que hoy tú y yo somos, el ADN que nos fue puesto, todo esto que estábamos hablando, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, nos hizo para este tiempo, ese es el para, no solo lo que somos en Él, no solo la identidad, no solo la posición, no solo la autoridad, no solo visión, no solo entender estos tiempos con sabiduría de Dios, nos hizo reyes y sacerdotes para esta obra. Sí, Señor, en nuestras casas, desde nuestra vida, pero para este mundo, para ministrar a otros. Y el 7 dice, y he aquí, que es lo que estamos caminando y estamos creyendo que está cerca. Viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Tú y yo hemos vivido y estamos viviendo Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 5 al 7, porque así es nuestro Señor. Así que vamos a orar.